Lo que sucede es que existe una colección de escritos cristianos denominados apócrifos del Nuevo Testamento, y la gran mayoría de ellos son tardíos. Fueron escritos entre el siglo III y el siglo V después de Cristo. Así que muchos de ellos no tienen relevancia para el Nuevo Testamento porque son escritos uno o dos siglos después de que se concluyó el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay por lo menos dos escritos apócrifos que se cree están muy cercanos cronológicamente al Nuevo Testamento, y ellos son el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Pedro. Algunos estudiosos consideran que fragmentos del Evangelio de Tomás y fragmentos del Evangelio de Pedro circularon a finales del siglo primero, y por eso algunos académicos, cuando discuten los evangelios, especialmente el Evangelio de Juan, que es el último evangelio que fue escrito, tratan de entablar un diálogo entre Juan y Tomás, Juan y Pedro, el Evangelio de Pedro. En segundo lugar, el Evangelio de Tomás tiene algunas frases, ideas y teología que resuena con la teología del Evangelio de Juan. Así que este debate se hace más relevante. ¿Cómo explicamos esos vínculos entre el Evangelio de Juan y el Evangelio de Tomás? El consenso hoy día es que seguramente la persona que escribió el Evangelio de Tomás, y no fue Tomás, sino que fue otra persona usando el nombre de Tomás, seguramente tuvo acceso al Evangelio de Juan. Así que el Evangelio de Tomás es uno de los primeros textos que interpretó el Evangelio de Juan. Y por ese hecho es un texto fascinante. Podemos ver en el Evangelio de Tomás una de las primeras interpretaciones del cuarto Evangelio, del Evangelio de Juan. El Evangelio de Tomás es un evangelio que se considera apócrifo, es decir, Tomás el discípulo no lo escribió, sino que fue otra persona que, usando el nombre de Tomás, intentaba darle cierto respaldo o cierta autoridad. Va a encontrar en la erudición bíblica que algunos estudiosos, muy pocos diría yo, argumentarían que el Evangelio de Juan tuvo acceso al Evangelio de Tomás, pero esa es una opinión muy, muy escasa en los estudios bíblicos. El consenso es que Juan escribió primero y luego el Evangelio de Tomás, haciendo uso de versículos de los sinópticos y el Evangelio de Juan, construyó este texto. Existe debate también en cuanto al objetivo de los evangelios apócrifos, incluido el Evangelio de Tomás. Algunos piensan que los evangelios apócrifos fueron escritos para diseminar herejías. Por ejemplo, hay un evangelio llamado el Evangelio de la Verdad, que es una contradicción porque el Evangelio de la Verdad, que es un texto del siglo III, está lleno de herejías. Pero ese era el propósito, era disfrazar herejías con tintes de verdad para confundir a las iglesias en el siglo segundo o tercero. Otros libros apócrifos fueron escritos sin necesidad de incluir herejías, simplemente para llenar los vacíos que ellos veían en los evangelios. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos pensado qué le pasó a Jesús cuando tenía entre 15 años y 28 años? Una duda que tenemos todos, ¿no? No hay ningún texto. Entonces los apócrifos lo que hacían era llenar ese vacío y nos contaban historias de lo que en su imaginación ellos pensaban sucedió en este periodo. Ahora para Semana Santa probablemente muchos de ustedes vieron películas de Jesús. Y si se dan cuenta, las películas de Jesús están basadas en lo que dicen los evangelios, pero también embellecen la historia de Jesús con otros detalles que no están en los evangelios. Esos detalles extras son apócrifos, son creaciones imaginativas. Así que algunos textos apócrifos fueron escritos simplemente para embellecer la historia de Jesús o llenar algunas lagunas que ellos percibían en los evangelios. Y en tercer lugar, algunos estudiosos piensan que los evangelios apócrifos fueron escritos como una forma de desarrollar teología. Hoy día, por ejemplo, nosotros escribimos libros de teología si queremos desarrollar un postulado teológico. En el siglo segundo o tercero, en lugar de escribir manuales de teología,
la gente escribía evangelios, evangelios apócrifos, y esos eran medios a través de los cuales ellos experimentaban en el desarrollo de la teología. Así que esas son las tres razones por las cuales muchas veces cuando se estudian los evangelios, especialmente el Evangelio de Juan, se cita o se refieren al Evangelio de Tomás, al Evangelio de Pedro y otros evangelios más que son del siglo segundo hasta el siglo cuarto o quinto aproximadamente.